Buenos días. Aquí estoy en la huerta de Shaki Muhammad y el coronavirus también es esto, estar aquí en la huerta y hace 5 días aquí cayó en Valencia, en Puebla de Baibora, España, cayó una lluvia con granizada y nos hizo polvo los pimientos. Aquí se pueden ver los pimientos como están ahí en el suelo, todos. Estamos sacando ahí, tenemos 600 plantas y tenía 3 o 4 kilos cada pimiento, por 6 por 3, 18, pues eso, unos 180 kilos de pimientos. Y esto es lo que ha sucedido. Entonces, el coronavirus, hay gente que dice en la huerta tenías que estar trabajando. Pues en la huerta estoy trabajando, en la huerta te ponen en el Facebook, cuando haces una queja de que viene mucha gente a trabajar y dice, no, pues tú te tenías que ver como ellos, tú tenías, pues nosotros nos hemos visto así, y así hemos estado. Aquí están todas las plantas, están hechas polvo, así hemos estado nosotros, toda la vida, con la dictadura, con Franco, padeciendo más que tú vías, y hemos trabajado lo que no está escrito, también, hemos sido inmigrantes, hemos sido de todo, y nos ha pasado de todo, ¿ves? Esto fue el aire, y así está todo el bancal. Entonces cogen y te dicen, gente que no te conoce, pues se atreve a escribir allí en tu muro, se atreven a escribir allí en tu muro y decirte, en el campo tenía que estar, pues aquí estoy ayudándole a este hombre, yo no estoy a jornal ni nada, ayudándole, meto mi coche, herramienta, mi saber y le ayudo, le ayudé a buscar este campo, a alquilarlo, a hablar con los dueños, a hacer todas las gestiones y en fin, ayudándole. Este es un hombre pakistaní, lleva 20 años aquí, está integrado y entonces hay muchos campos, está abandonados, estaba trabajando en una fabriquita, tenía algún dinero para invertir y yo le dije, pues mira, tienes tierra parada y yo te ayudaré y hacemos esto. Y si sale bien y se puede coger más tierra y entonces ya hablaríamos. Entonces es una inversión, pues le ayudas al hombre y si sale bien, bien, y si sale mal, pues no pasa nada, pues están amigos. Pues aquí el alquiler del campo, pues ha ganado, estos eran naranjos, estaban abandonados, se había muerto el dueño, estaba la mujer viuda con 80 años, los hijos no querían saber nada, pues la máquina, 300 euros, quitar esto, llamar a la máquina, quitarlo, pegarle fuego, todo. Luego la labranza, unos 600 euros, labranza, arreglarlo, nivelar el campo, y luego el estiércol, 300 euros de estiércol, de caballo y paja, mézclalo. Luego los abonos, que le hemos echado también, para el caracol, que sufrimos las plagas del caracol también, pues gástate el dinero y ahora cuando lo tienes todo, en 200 años, aquí no ha pasado nada en esta zona y justamente ahora tenía que caer, pues lo que cayó el día 12 de agosto, por la tarde, en 15 minutos, pues cayeron 15 litros de agua con piedra y mucho aire y ya está, y eso es lo que pasó. Entonces, por Facebook, cuando habléis de la gente sin conocerla, pues primero, yo qué sé, a hablar, a alabar a las personas, lo que sea, si queréis decir algo, pues decirlo por privado, pero cogéis, os ponéis ahí a hablar, no, tú en el campo, pues en el campo estoy, y de baldes, y de gratis, y a gusto, trabajando, porque para estar en casa y estar allí tirado nada. Luego me dicen, tú estábamos en el coronavirus y en el campo, fui a hablar con los municipales, tú puedes estar porque estás produciendo alimento y hay que producir. Lo que hacéis criticando, lo que pasa es que no veis la tele, no os enteráis de las leyes, uno al campo puede ir a trabajando, mira cómo estoy con la mascarilla, y cuidándome, y aquí estoy, no estoy malo ni estoy enfermo, no he ido a ningún sitio, y aquí estoy, pues ahí estoy, a invertir y a ver si sale, y eso es, pues ser patrono, ser jefe e intentarlo. Ser jefe siempre no sale todo a la primera, no sale bien. Aquí está la prueba y hay que intentarlo una vez y otra vez y ya está. Que hay gente que va a jornal toda la vida, se acostumbra a ir a jornal y luego dice, no, es que tú has ganado, pero para ganar hay que perder a veces. Y hay que intentarlo y no sale siempre bien a la primera, no hay que rendirse. Es así y ya está. Y luego, pues el mercado laboral, a mí con 46 años me apartaron, saber de campo, saber de albañilería, de representante, de comercial, de muchas cosas. Me apartaron y aquí estoy, buscándome la vida, como sea. He ido a trabajar de inmigrante a Alemania, a Inglaterra, he estado en África también trabajando, y entonces ahora me hago 4 vídeos, me hago 4 cosas y empiezan ahí a criticarte.
y empiezan a decirte, pero ¿de qué vais? Aquí estoy ayudándole a un pakistaní, ayuda a mucha gente, esto es la Asociación del Senegal, la Asociación de Desempleados de la Puebla Baibona, he hecho 5 plataformas, me las he pagado yo, me he ido a buscar trabajo, si me he enterado de que quiero un fontanero, yo soy albañil, se lo he dicho a uno, mira, allí quiero un ayudando a toda la gente, y vosotros me veis, y porque digo, a lo mejor no, lo que no se puede hacer es, en España tener esclavos. Hay gente del campo que yo oigo en los Facebook y en las redes sociales, oigo, pues esto del campo no, en el campo hay muchas cosas y hay mucha gente, hay muchos empresarios y jornaleros y hay de todo. Yo también me he ido a la vendimia y ya tengo 2 amigos de mi edad, yo tengo 56, 2 amigos de mi edad ya muertos. Nos hemos ido a la vendimia por 40 euros también, en 2015, ahí a Cuenca también. Hemos ido a todo lo que nos sale. Bueno, a los españoles no quieren trabajar, no quieren hacer esto. Españoles, hablarás por ti, porque por mí no hables, Serán algunos españoles tú, que serás un boquera, un bocaza, pero no todos los españoles. Entonces, a ver qué es lo que decimos, Pues ya está, bueno, apuntaros a mi canal, Rafael Córcoles, me despido, hasta la próxima. Pues estaba renegando.